Les pido que por favor me acompañen en sus Biblias a Hechos capítulo 25. Como había anunciado en el chat a los hermanos, miembros y a los que asisten, estaremos predicando basado en estos dos capítulos de Hechos, Hechos 25 y 26. Pero en la lectura antes del sermón no vamos a leer los completos porque tomaría demasiado tiempo. Lo que vamos a hacer es, y les pedí que lo leyeran en su casa, espero que lo hayan hecho, pero vamos a leer solamente algunas porciones selectas de ambos capítulos, empezando con el capítulo 25, versículo 23, y luego iremos a otra porción en el capítulo 26. Dice en Hechos 25, 23, así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo, al enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. Ahora capítulo 26, empezando la lectura en el versículo 24. Mientras decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Hermanos, vamos a tener un momento de oración, porque solo el Señor puede usar su palabra para nuestro bien. Oremos. Oh Dios de los cielos, todopoderoso Dios, que en tu misericordia te has dado a conocer a tus criaturas, que en tu gracia has enviado al Salvador que nadie jamás te pidió ni te hubiera pedido, pero al Salvador que tu corazón lleno de amor y de gracia proveyó para la salvación de pecadores como nosotros. Te rogamos, oh Señor, que en la exposición de tu palabra tú la utilices como el instrumento poderoso que tú has dado para la salvación de pecadores en medio nuestro y la edificación de tu pueblo. Concédenos esta petición para la gloria de tu nombre, Señor, y para el bien de muchas almas aquí reunidas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. A comienzos del siglo XVII, Galileo Galilei defendió una idea que muchos de sus contemporáneos rechazaban, que la Tierra no permanecía inmóvil en el centro del universo, sino que se movía alrededor del Sol. Él no fue el primero que postuló eso, pero ciertamente lo defendió. Pero sus afirmaciones encontraron fuerte oposición. Galileo fue cuestionado, fue condenado y fue obligado a retractarse públicamente de su postura. Sin embargo, había algo que la opinión de todas aquellas personas no podían cambiar. La realidad no depende de lo que nosotros pensamos de ella. Que muchos rechacen una verdad no la convierte en mentira.
Y el que consideren absurda una idea no significa que realmente lo sea. Mientras condenaban a Galileo y se burlaban de él, la tierra seguía girando alrededor del sol como había hecho desde la creación del mundo. No cambió la realidad. Algo similar sucede en Hechos 25 y especialmente en el capítulo 26. El apóstol Pablo comparece ante algunos de los hombres más importantes y poderosos de su tiempo. Pero Pablo no estaba allí simplemente para defenderse. Dios le había dado la oportunidad extraordinaria de hablarles a estos hombres reunidos allí acerca del Señor Jesucristo. Y él, Pablo, fielmente aprovecha esa oportunidad. Y mientras Pablo proclamaba el evangelio, veremos que estos hombres, al escuchan las mismas verdades, son enfrentados con la misma realidad y responden de manera distinta, aunque no favorable. Sin embargo, aunque el evangelio sea rechazado, cuestionado o incluso ridiculizado, nuestra opinión de él jamás podrá cambiar la realidad de que es verdad, de que es el poder de Dios para salvación. En esta mañana he dividido este mensaje en los tres siguientes puntos. En primer lugar, el evangelio proclamado. En segundo lugar, el evangelio rechazado como locura. Y en tercer lugar, el evangelio comprendido pero no abrazado. Pero antes de entrar en el primer punto, hermano, creo que es muy importante entender un poco mejor el contexto en el cual Pablo proclamó este glorioso mensaje del evangelio. Quisiera resumir brevemente lo que sucedió en el capítulo 25, que no vamos a leer, pero espero hayan leído en sus hogares. Permítanme resumírselos brevemente, porque esto nos va a dar realmente, nos va a ser de gran ayuda para entender lo que vamos a exponer en el capítulo 26. El capítulo anterior, como recordarán, concluyó con Pablo preso todavía. Aunque Félix sabía que Pablo no había cometido ningún delito que justificara su encarcelamiento, decidió dejarlo preso para congraciarse con los judíos, nos dice la palabra. Así permaneció Pablo hasta que Félix fue reemplazado por otro gobernador que se llamaba Porcio Festo. Los versículos del 1 al 5 del capítulo 25 nos hablan de la visita de Festo, el nuevo gobernador, la visita que él hizo a Jerusalén para empezar a conocer a los líderes religiosos judíos, porque ahora él era su gobernante. Pero tan pronto como él llega a Jerusalén, estos, los judíos, se presentan ante Festo con las mismas acusaciones contra Pablo de nuevo. Vuelven a resucitarlas y piden de hecho le piden a Festo que trasladara a Pablo de Cesarea a Jerusalén para supuestamente someterlo a juicio, cuando dice el texto que era porque estaban preparando una emboscada para matarlo. No se habían dado por vencido. Festo les dice a ellos que mejor lo acompañen a Cesarea, donde está Pablo, para que entonces allí celebren un juicio, para que allí presenten sus acusaciones. Y los judíos acceden a la propuesta de Festo y se van con él unos 8 días después. En los versículos 6 al 12 se nos relata cómo en Cesarea los judíos acusan de nuevo a Pablo ante Festo, y Pablo responde en el versículo 8: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Se defiende claramente como lo había hecho en Jerusalén anteriormente. Festo le pregunta a Pablo si él estaba dispuesto a ir a Jerusalén a ser juzgado en aquel lugar. Obviamente Pablo sabía lo que eso representaría. Esta gente quería matarlo a él. Pero Pablo, miren cómo responde en el versículo 10 y 11. Ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Festo respeta, como debió haber hecho, el derecho de Pablo como ciudadano de apelar a la autoridad máxima, que era el César. Y por eso dice en el versículo 12, entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Ven cómo el Señor está preparando el camino para llegar a Roma como lo había dicho que él iba?
Aquí se ve, hermanos, aquí se está cumpliendo un propósito doble. No solamente Dios soberanamente preservando a su siervo, sino que pronto se iba a cumplir la profecía del Señor de que Pablo llegaría a Roma. En los versículos 13 al 27 se nos habla de la visita del rey Herodes Agripa II. Le hace una visita a Festo, el gobernador, y Festo se aprovecha de esa visita y pone al tanto al rey Agripa sobre la situación de Pablo, este preso especial que él tenía allí en Cesarea. Después de el rey escuchar a Festo, leemos en el versículo 22, entonces Agripa II dijo a Festo, a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Y así fue. Por orden de Festo traen a Pablo y este gran siervo del Señor Jesucristo comparece ante el gobernador Festo, ante el rey Agripa II, Berenice su mujer, los comandantes militares y los hombres más importantes de la ciudad. Y el texto nos dice que todos habían entrado en medio de una gran pompa, y uno puede imaginarse las trompetas que tocaban y todo en la vestimenta opulente, toda la gloria de la autoridad romana representada en aquella ciudad. Y en el versículo 26, versículo 1, en el capítulo 26, versículo 1 leemos, Agripa II dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, lo que era la costumbre, extendiendo las manos antes de hablar, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Bien, hermanos, teniendo presente ahora en nuestra mente este trasfondo que nos proporciona el capítulo 25, entremos ahora en nuestro primer encabezado, el Evangelio proclamado. El Evangelio proclamado. Como recordarán, poco tiempo después de la conversión de Pablo, el Señor le habla a Ananías y le manda a visitar a Pablo. Ananías, como era de esperarse, se asusta cuando escucha que es Saulo de Tarso a quien le están mandando. Pero el Señor le dice en el capítulo 9, versículo 15 de Hechos, ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre, escuchen, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Y en nuestro texto vemos el cumplimiento de estas palabras del Señor aquí. Vemos a Pablo en presencia de gentiles, vemos a Pablo en presencia de un rey y lo vemos en presencia de los israelitas. Y a estos hombres él le habla el mensaje del Señor. Ahora bien, hermanos, aunque nuestro pasaje solo es un resumen realmente de lo que Pablo dijo en aquel entonces, ¿cuáles fueron algunos de los elementos que contenía el mensaje que Pablo les predicó a estos hombres? Y amigo que estás aquí sin Cristo como Señor y Salvador en esta mañana, te ruego que prestes mucha atención, porque el evangelio que Pablo les predicó a aquellas personas reunidas es el mismo mensaje de salvación que el Señor quiere que tú escuches, y es el mensaje al que Él quiere que tú respondas hoy, no mañana. En primer lugar, hermanos y amigos, el evangelio que Pablo les predicó a ellos tenía como centro a Jesucristo, su persona y su obra. Tenía como centro al Señor Jesucristo, su persona y su obra. Pablo no les predicó sanidad, Pablo no les predicó prosperidad financiera. Él les predicó sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo, la única esperanza del pecador. Y esto lo podemos ver en el capítulo 26, versículos 22 al 23, donde dice, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer su muerte y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Pablo les dijo a ellos que en las escrituras del Antiguo Testamento se había predicho que el Hijo de Dios vendría a este mundo de maldad a sufrir en lugar de pecadores, a sufrir por ellos el castigo horrendo de la ira de Dios que sus pecados merecen. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Por eso en la cruz Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no murió como un mártir, Él no murió para ser recordado en Semana Santa, mucho menos murió para que la gente lo lleve como un adorno en una cadena. Él murió, el Hijo de Dios murió como sustituto de pecadores de pecadores dignos de eterna condenación, para que ellos, al confiar en Él,
sean perdonados y hereden eterna salvación. Repito esa parte, por error mío que me tropecé en mis palabras. El Hijo de Dios murió como sustituto de pecadores dignos de eterna condenación, para que ellos, al confiar en Él, sean perdonados y hereden eterna salvación. Y como sabemos, 3 días después de su muerte y sepultura, Él resucitó. Se levantó de entre los muertos victorioso sobre la muerte. Por eso Pablo, cuando les cuenta cómo fue su conversión, les habla de aquella voz que él oyó desde el cielo y él preguntó: Señor, ¿quién eres? Y dice Pablo: el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aunque no lo notemos, ahí está la resurrección. ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo a ellos: el que yo creía que era un impostor se me apareció y me habló. Él estaba vivo de verdad. Él realmente resucitó, le está diciendo. Aquel que había muerto verdaderamente estaba vivo. Con lo cual no solo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban este glorioso acontecimiento, sino que también quedó demostrado públicamente que su sacrificio perfecto fue aceptado por su Padre. Amigo, estas, en pocas palabras, es el corazón del mensaje del Evangelio. Y esto fue precisamente lo que Pablo le anunció a todos aquellos presentes en aquella audiencia. Un grupo de hombres se había reunido para escuchar a Pablo defenderse y terminó escuchando el mensaje de salvación. Pero además de hablarles de la persona y obra de Jesucristo, también en segundo lugar, les habló de cómo el Evangelio rescata al pecador y lo lleva a Dios. Cómo el pecador rescata al pecador y lo lleva a Dios. El Evangelio no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje vivo y poderoso. Por eso en Romanos 1:16 se le llama el poder de Dios para salvación. Durante su defensa, Pablo le dijo a aquellos hombres de que el Señor Jesús resucitado le comunicó a él cuál era la misión que él le había encomendado. Y escuchen en los versículos 17 y 18 lo que Jesús le dijo a él: te libraré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales te envío para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Todo eso, dice el Señor, tú tienes que hacer, Pablo. Pero y si Pablo preguntara: Señor, ¿pero cómo puedo yo abrirle sus ojos? El Señor le diría: pero yo te estoy poniendo en tus manos el mensaje que es poder de Dios para salvación. Yo estoy poniendo en tus manos el Evangelio poderoso mío. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo usa el Evangelio con poder para obrar estas cosas en los pecadores. Dice el texto: para que abras sus ojos. ¿Por qué? Porque todos nacemos ciegos espiritualmente, sin poder nosotros mismos buscar a Dios, sin la capacidad para entender nuestra grave condición delante de Dios, y con Satanás esforzándose por mantenernos ciegos. Porque sigamos ciegos. Como en 2 Corintios 4:4 claramente dice: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean. Ya ellos nacen ciegos, ya nacimos ciegos. Pero el diablo hace todo esfuerzo porque sigamos ciegos. Y dice aquí, es tanto así que habla de que Él es que nos ciega el entendimiento. Y su propósito es para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No es en una visión física, visible, que el Señor se nos revela, es por medio del Evangelio. Es allí que vemos su gloria. Pero para poder ver esa gloria necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Es por el Espíritu Santo. Es por medio de su poder y su poderosa palabra que Él nos abre los ojos. ¿Y para qué nos abre los ojos? Espiritualmente hablando, dice el texto: a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. La ceguera espiritual con la que nacemos nos distorsiona la realidad. No nos deja vernos tan malos como en verdad somos. Nos esconde la realidad de que somos criaturas de Dios, que vivimos en rebeldía contra nuestro Creador, desafiando a diario su autoridad.
A diario vivimos con el puño levantado ante Dios diciéndole, atrévete a decirme cómo vivir. Atrévete a decirme cómo usar mis ojos, mis manos, mi tiempo, mi cuerpo. Atrévete. No lo decimos con palabras, y aunque algunos lo dicen, pero lo decimos con nuestra actitud contra Él. Pero nuestra ceguera no nos deja ver eso. Nos hace ver muy bien. Solo el Espíritu de Dios, por medio de su poderoso evangelio, es el que nos abre los ojos para poder ver nuestra verdadera condición delante de un Dios infinitamente santo. Es solo entonces cuando, como dice el texto, nos volvemos de la oscuridad de nuestra ceguera espiritual y somos trasladados a la luz del conocimiento de Cristo y llevados del dominio de Satanás al Dios de toda gracia y misericordia. Por algo más que nos concede al abrirnos los ojos y volvernos a Él, dice el texto, para que reciban por la fe en mí, dice Jesús, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Nadie, como dice claramente el Señor aquí, nadie puede obtener el perdón de sus pecados ni la salvación por medio de sus propios esfuerzos. El Señor es muy enfático, por la fe en mí. Es la única manera. Solo así podremos recibir el perdón y también la herencia en los cielos. Nuestro problema es que ponemos nuestra fe en nosotros mismos, en lo bueno que somos, en que no le hacemos mal a nadie y en todas las cosas buenas que hacemos. Es en eso que confiamos, porque creemos que a Dios debería bastarle el que personas tan buenas como nosotros por lo menos nos estemos esforzando por guardar los 10 mandamientos, y por eso Él debe aceptarnos y llevarnos al cielo. Y nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que un Dios que es perfectamente santo y justo puede tener comunión íntima con alguien que vive como enemigo suyo y que con sus pensamientos, sus palabras, sus intenciones, sus deseos y acciones y demás le deshonra a diario. Amigos, solo confiando plena y únicamente en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, podrás obtener el perdón de tus pecados. Y podrás ser reconciliado con tu Creador. Y podrás tenerle como Padre. Y podrás tener el privilegio de amarlo y el privilegio de adorarlo como hicimos esta mañana. Y el privilegio de servirle. Y cuando partas de este mundo, el privilegio y la gran bendición de pasar la eternidad con Él. Este fue el mensaje que Pablo le predicó a estos hombres. Pero también Él les dijo algo más, aunque un poco más indirectamente, que el Evangelio transforma. Que el Evangelio transforma. Pablo, mientras le daba testimonio al rey Agripa sobre cómo Cristo lo salvó a él, dice en los versículos 19 y 20 lo siguiente: por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Ven esa última parte? Sí hay un arrepentimiento y un volverse a Dios por la fe, ¿verdad? Pero miren el resultado inevitable si hay una verdadera conversión. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Son muchas, pero muchas las personas que profesan ser cristianas, pero cuyas vidas dan testimonio de que en verdad no lo son. Como claramente dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo, en vez de cristianos, lo que son es esto, dice el texto, abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Obra buena que sea agradable a Dios y que busque su gloria y que sea hecha sinceramente para agradarle. Porque obras buenas hacemos, pero la motivación no es la que agrada a Dios. Profesan, dicen con sus bocas que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. De ahí la importancia de examinar nuestras vidas para ver realmente si somos lo que decimos ser. Segunda a los Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos.
De nada vale haber convencido una iglesia entera de que yo soy lo que no soy. De nada vale haber convencido a todos los cristianos del mundo de que yo soy lo que en verdad no soy y mi conciencia me grita que no soy. De nada me vale, ni de nada me valdrá el día del juicio cuando me presente ante el Señor. Toda verdadera conversión produce frutos que son evidentes, no solamente para el que se convirtió, frutos evidentes para aquel que está alrededor del que se convirtió. De modo que la pregunta no es tan solo si yo digo que me he arrepentido, sino, según nuestro texto, si estamos haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, obras que caracterizan a uno que verdaderamente ha sido transformado por Cristo porque Él lo ha salvado por gracia. Donde Cristo viene a ser Señor y Salvador de esa persona. No hay lo que muchos llaman el cristiano carnal, que es una persona que Cristo es su Salvador, pero todavía no es su Señor. No ha llegado a ese punto. No, Cristo es las dos cosas cuando nos salva. Señor y Salvador. No hay una dicotomía. No hay una separación. Esto no es por grados. Cuando Cristo obra para salvación en una persona, hay cambios radicales. No todos los cambios van a ser inmediatos, pero cambios radicales va a haber. Cuando digo radicales me refiero de raíz. Cambios que empiezan aquí adentro. En otras palabras, el amor al pecado es quebrantado y reemplazado por un verdadero y sincero amor por Cristo que va creciendo con el tiempo. Un deseo sincero de obedecer al Señor Jesucristo, someternos a su señorío. Su palabra viene a ser nuestro deleite supremo, el andar cerca de nuestro Señor viene a ser nuestro sumo bien cuando Él nos salva. Adorarle, servirle, glorificarle, escuchar su palabra, estudiarla, eso viene a ser lo más importante para nosotros. Para esa persona que dice que es creyente, venir a los cultos no es un acto religioso. Venir a los cultos no es equivalente a yo voy a misa. No, para él eso es su mayor privilegio y honor. No hay que empujarlo para venir a adorar a Dios. No hay que empujarlo a venir a servir y escuchar la palabra de aquel que le salvó por gracia y a quien él ama aún sin haberle visto. No, porque para esa persona lo que late en su corazón es la palabra del Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Tú que dices que eres cristiano, ¿lo eres en verdad? Ya el Señor nos ha llamado en este pasaje que leímos anteriormente a examinarnos. ¿Lo eres en verdad? Lo que vemos de ti en público es lo que se ve en tu casa. ¿O hay un tú aquí y un tú allá? Puedes decir como David en el Salmo 101, versículo 2, versión nueva versión internacional, quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Hermanos y amigos, este fue el evangelio que Pablo le proclamó a aquella gente aquel día. El que escucharon Festo, Agripa, el rey y todos los que estaban reunidos allí. No escucharon un mensaje confuso. Pablo les presentó con claridad quién Cristo es, lo que Cristo hizo para la salvación de pecadores y la respuesta que Dios demanda del pecador en el mensaje del evangelio. Ahora tengamos algo bien claro, mis hermanos y amigos. Escuchar el evangelio claramente expuesto no significa recibirlo. Y es precisamente lo que Lucas quiere que nosotros veamos ahora. Después de escuchar todo esto, empecemos con Festo. Festo no se postró pidiendo al Señor que tuviera de él misericordia. Festo no reconoció yo he pecado contra el Señor. Festo no reconoció su indignidad delante de Dios y pidió misericordia y que lo salve y lo limpie en la sangre de Cristo, sino todo lo contrario. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El evangelio rechazado como locura. Versículos 24 y 25, leamos. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz. No fue un comentario que le hizo a Agripa. Este hombre está loco, que nadie oyó. No, lo gritó. Y se lo dijo a Pablo. Pablo, estás loco, le dijo. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió con mucho respeto. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad
y de cordura. Qué tremenda tragedia acabamos de leer. Festo acababa de escuchar el mensaje que podía conducirlo a la vida eterna, pero en lugar de reconocer en el evangelio la sabiduría, el amor y el poder de Dios, lo considera como una locura y considera como loco al que se lo estaba proclamando. Ahora, la reacción de Festo no debería sorprendernos mucho tampoco, porque como ustedes muy bien saben, hoy todavía hay muchas personas que consideran el evangelio como una locura y a todo aquel que lo cree un loco. Ahora, que hay cristianos que actúan y hacen cosas que cualquiera puede pensar, este hombre está raro, ya eso es otro asunto. Tú y yo podemos cometer locuras y actuar como insensatos y ser de tropiezo al evangelio. Pero pongamos eso a un lado. Hablemos de personas que analizando el contenido del evangelio de manera intelectual dicen, eso es una locura, mira lo que dice aquí, mira lo que dice allí, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos habla de personas así, porque en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz o el evangelio es necedad o locura, se puede traducir también, para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Ver el evangelio como locura es verlo como un mensaje sin sentido, un mensaje absurdo, un mensaje tonto. Ahora, ¿cuáles son las cosas que la gente típicamente ve en el evangelio al escucharlo que lo tildan de locura? Te voy a mencionar dos, me voy a limitar a dos porque no hay tiempo. Dos solamente le voy a decir. Una, la exclusividad de Jesucristo como Salvador. El hecho de que decimos, y dice el evangelio, que no hay otra manera de ser salvo que por Jesucristo y la fe en él, ¿verdad? Dice en Juan 14:6, dicho por el mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nos dice que Él es el único camino a Dios, el único camino a la salvación. Y aquellos que no creen, que piensan que el evangelio es locura, son los que gritan, se quejan y dicen, eso me suena demasiado arrogante. De hecho, me suena muy poco inclusivo, especialmente en estos tiempos de inclusividad. Me suena exclusivo porque suena que está diciendo que no hay ningún otro camino a la salvación. Y eso es lo que está diciendo. Entonces dice esa persona, ¿cómo pueden ustedes afirmar que Jesús es el único camino a Dios? Y que de las tantas personas que sinceramente siguen otro camino y creen que por seguirlo llegarán al cielo también. Entonces ellos no valen, ellos no tienen razón en lo que creen. Entonces su fe no es válida ni su sinceridad tampoco, dirían. Mi amigo, la pregunta no es ¿cuántos caminos creemos que sinceramente pueden llevarnos a Dios? Esa no es la pregunta importante. La pregunta es si Dios nos ha provisto un camino para llegar a Él como pecadores. Fíjate que Jesús nos dice, yo creo que mi camino es el mejor. Él lo que dice es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no está hablando comparativamente, Él está hablando exclusivamente. Yo soy el camino, no uno entre varios. La verdad, no una entre varias, y la vida, no una entre varias. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay una razón contundente por la que Jesús es el único camino. Solo Él hizo lo que era necesario para reconciliarnos con Dios, y solo Él pudo haber hecho lo necesario para reconciliarnos con Dios. Nuestro problema no es que nosotros andábamos buscando un camino, pero no lográbamos encontrarlo. A nosotros nunca nos ha interesado el camino de Jesús. Nunca nos ha interesado Jesús como el verdadero camino. Según las Escrituras, andamos como ovejas perdidas, cada uno por su camino. Tú y yo somos fabricantes de caminos. Y uno de esos caminos es el camino que nos permita vivir como queremos. El camino que nos permita cargar con todas las maletas de nuestros placeres pecaminosos. Que nadie nos quite eso de las manos. Ese es el camino fácil que nos gusta a nosotros. Ese es nuestro problema, mi amigo.
Nuestro problema es nuestro pecado y nuestra culpa delante de un Dios santo, y ninguna religión, ninguna filosofía, ni ninguna buena obra puede quitar esa culpa y hacernos aceptos delante de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo, el Hijo de Dios, vivió la vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Murió cargando el castigo que nuestros pecados merecen y resucitó de entre los muertos. Él es el único Salvador. Y tú muy bien sabes que una persona puede creer algo con absoluta sinceridad y aún así estar sinceramente equivocada. Cuando tú eras pequeño, tú creías en el cuco. Yo creía que el cuco era de verdad. Tú también creías que el cuco era de verdad. Pero sabemos que por más que creíamos que era verdad, no era verdad. La sinceridad de nuestra fe no determina aquello en lo la sinceridad de nuestra fe no determina que aquello en lo que creemos sea verdad. No es nuestra sinceridad. De modo que decir que Jesús es el único camino no es arrogancia del cristiano. Es someternos humildemente a lo que Cristo mismo afirmó y anunciar el único camino de salvación que Dios en su misericordia ha provisto a pecadores como nosotros. Pues eso lo ven como locura, la exclusividad de Jesucristo como Salvador. Pero también ven como locura el que el Evangelio los llame pecadores. Yo no veo bien el que en el Evangelio a mí se me llame pecador. Yo veo eso como un insulto. Además, para mí, si para mí algo es bueno, yo creo que yo tengo toda libertad para hacerlo. No veo por qué deberían condenarme por algo que yo veo que es bueno. Amigo, a nadie le gusta que le digan que uno está mal. A nadie. Pero la pregunta no es cómo me hace sentir lo que Dios dice de mí, sino si lo que Dios dice es verdad. Esa es la pregunta importante. La Biblia no señala solamente a cierta persona como pecadores. No es que la Biblia te llama a ti pecador y nosotros somos los buenos. La Biblia nos llama a todos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos pecaron. Tú y yo somos violadores de la ley de Dios y desobedientes a la ley de Dios y pecadores, que es lo mismo, desde el vientre de nuestras madres. Yo necesito el perdón de Dios, yo necesito salvación al igual que tú. Y tampoco podemos decir que lo que está mal, que las cosas están mal o bien simplemente según nos hagan sentir. Quítate eso de la mente. Porque esa es la filosofía que muchos beben y se han tragado en nuestra época. La realidad la determinan mis sentimientos. ¿Y quién dijo eso? Mucha gente lo dice, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en la práctica no es así. Si el doctor te diagnostica de un cáncer mortal, por más que tú sientas que no lo tienes, tú lo tienes. Si está confirmado, tú lo tienes. Hay muchas cosas que pueden parecernos buenas, pueden parecernos agradables e incluso correctas y sin embargo son malas delante de Dios. Nuestros sentimientos no determinan la verdad ni establecen lo que es moralmente bueno o no. Eso lo determina Dios. Nuestro Creador es el que tiene derecho para decirnos esto sí es bueno moralmente y esto es malo moralmente, porque Él nos hizo a nosotros y tiene autoridad sobre nosotros. Y de hecho lo que Él nos manda hacer, si lo obedecemos, es para nuestro bien. Toma los 10 mandamientos y dime cuál de ellos, si la sociedad entera los obedeciera 100% y de manera perfecta, cuál de ellos le haría mal a la sociedad. No habría más adulterios, hubieran matrimonios intactos, la gente no temería por su propiedad que se la van a robar. No habría mala voluntad del vecino codiciando el carro nuevo que el Señor me proveyó. Muchísimas cosas. Se acabaría el chisme y la difamación. No diríamos falsos testimonios contra nuestro prójimo. Estos son solamente algunos de los mandamientos. Y de hecho, mi amigo y hermano, precisamente ahí es que está la buena noticia del Evangelio. Dios no nos llama pecadores para ofendernos, sino para mostrarnos nuestra verdadera condición y dirigirnos a Cristo, a encontrar salvación. Solo cuando reconocemos nuestra enfermedad es que entendemos por qué necesitamos el médico. Es cuando reconocemos nuestro pecado que entendemos por qué
necesitamos al Salvador. Pero a la luz de todo esto, amigo, pues a la luz de todo esto, espero que entiendas que la locura no está en el Evangelio, sino en aquel que se atreve a rechazarlo. Ahí es que está la locura. Porque no hay locura mayor que rechazar a Cristo como hizo Festo. Y te digo algo que no está en nuestro texto, pero sí se confirma en la historia secular. Este Festo que llamó loco a Pablo y que seguro vio como locura el Evangelio porque está todo conectado ahí, no sabía que cuando rechazaba el Evangelio le quedaban 2 años de vida. Esto se dijo en el año 62, se escuchó el Evangelio, pero en el 60 escuchó el Evangelio y en el 62 después de Cristo partió la eternidad. Y yo me pregunto, ¿habrá reconsiderado? ¿Se habrá humillado delante del Señor? ¿Habrá reconocido que la locura estaba en él y no en el Evangelio? ¿Habrá clamado el Señor que tuviera de misericordia? No puedo responderle esa pregunta porque no sabemos. Pero uno solo se pregunta. Y tú, mi amigo, ¿qué harás con el Evangelio que has escuchado hoy? Te exhorto, no hagas lo mismo que hizo Festo. Ahora bien, quizás tu reacción al Evangelio sea muy diferente a la de Festo. Y tal vez jamás has llegado a pensar, ni se te ha ocurrido decir que el Evangelio es locura, ni llamar locos a los que creen en Cristo. Puede que seas de los que dicen, pastor, yo soy muy diferente, yo respeto la Biblia y todo lo que dice. Es más, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y creo que Jesús es el único camino, es el único Salvador. Yo confieso que no soy creyente todavía, pero yo creo en las cosas de Dios, yo las respeto. Me alegro que las respetes. Pero precisamente ahí está otro problema. Y es que te has conformado con llegar hasta ahí. Porque en este pasaje encontramos a otro hombre que también escuchó el Evangelio, que entendió claramente lo que Pablo estaba diciendo, pero sin embargo no pasó de ahí. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, pero antes déjame introducírtelo diciéndote quién era este hombre para que entiendas de quién estamos hablando. Me refiero a el rey Agripa II, el último de la dinastía de los Herodes, quien gobernaba parte de Palestina bajo la autoridad romana. Fue hijo de Herodes Agripa I, fue bisnieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació. Conocía bien las costumbres, las controversias y las escrituras de los judíos. Esa gente había nacido y se había criado en Palestina. Eran, de hecho, algunos piensan que descendientes de Esaú, pero muy ligados al gobierno romano. Y eran vistos como traidores. Y esto es importante porque a diferencia de Festo, Agripa entendía perfectamente de lo que Pablo estaba hablando. El Evangelio no le resultaba extraño ni incomprensible porque conocía las escrituras del Antiguo Testamento y podía decir, Pablo tiene razón, Pablo tiene, como hacen los fact checks que hacen la gente cuando hablan. Agripa II podía decir, yo conozco ese pasaje, yo sé de qué Pablo está hablando. De modo que Agripa comprendió el mensaje, pero comprender el Evangelio no equivale a recibirlo para salvación. Ahora veamos en tercer lugar el Evangelio comprendido, pero no abrazado. Comprendido, pero no abrazado. Cuando Festo reacciona diciéndole a Pablo que él estaba loco, Pablo refuta lo que él le dijo en el versículo 25, diciéndole, no estoy loco, excelentísimo Festo, como ya leímos, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Y ahora hace referencia al rey, porque el rey Agripa entiende estas cosas y también lo hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Como le digo, él sabía, conocía las escrituras. Pues esto no se ha hecho en secreto. Y Pablo inmediatamente aprovecha eso y se conecta y se dirige directamente al rey. En el versículo 27, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? ¿Qué es lo que le está preguntando con eso? ¿Cree usted en las profecías que los profetas hicieron sobre el Mesías que vendría a morir y ser resucitado? Es lo que le está preguntando, porque ese es el contexto. Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás
a que me haga cristiano? Por lo menos fue sincero. Y Pablo contestó, quisiera Dios, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Hermanos y amigos, en contraste con Festo, el rey Agripa reaccionó con una especie de asentimiento interno con el que se conformó. Lo cual ilustra la gran diferencia crucial que hay entre estar convencido y estar convertido. Hay mucha gente que uno conoce que lo que están es convencidas. Y debe haber un convencimiento primero. Debe haber un asentimiento y creer que lo que realmente estamos escuchando es palabra de Dios y viene de Dios, obviamente. Pero algunos se quedan en el convencimiento. El rey Agripa estaba convencido de las Escrituras y de lo que decían sobre el Mesías. Y llegó a entender que como Jesús resucitó, entonces tiene que haber sido el Mesías prometido. De eso se llegó a convencer al escuchar el Evangelio por medio de Pablo. De otra manera no le hubiera dicho que por poco lo persuade a hacerse cristiano. Pero él mismo admite que no se había convertido al decir esas palabras. En poco tiempo me persuades a que me haga lo que no soy aún, cristiano. O como lo traduce la Reina Valera del 60, por poco me persuades a ser cristiano, queriendo decir, casi me haces un cristiano, o casi me convierto. De modo que Agripa representa a algunas de las personas que probablemente están sentadas aquí en este lugar, esta tarde, que en sus mentes reconocen la verdad. Incluso sienten en sus conciencias el peso de responsabilidad que tienen de responder al Evangelio de Cristo para salvación. Pero su voluntad se niega a rendirse a Cristo. Intelectualmente convencidos, pero espiritualmente no convertidos. Y esto nos muestra, de hecho, lo poderoso que es el Evangelio. Este mensaje no necesita que el oyente lo abrace para producir un efecto en la conciencia del oyente. Fíjense cómo el rey Agripa no era convertido, pero el Evangelio estaba haciendo un efecto en su conciencia. Muy bien dijo Spurgeon, la palabra de Dios es como un león, no tienes que defenderla, solo tienes que soltarla. Ustedes entienden esa imagen, ¿verdad? Aún los hombres más incrédulos, cuando oyen la verdad predicada con claridad y poder, sienten un efecto en sus conciencias, aunque no digan nada. La conciencia da testimonio, aunque la verdad se rehúse. Esto explica por qué Agripa, aunque no se convirtió, no pudo evitar reaccionar ante lo que estaba escuchando. Pero amigo, encontrarte en la situación de Agripa, lejos de ser una ventaja, porque quizás tú lo ves así, es una condición sumamente peligrosa. Has llegado lo suficientemente cerca a la verdad como para comprenderla y sentir el peso de responsabilidad que impone sobre ti. Pero aún así te detienes y te niegas a rendirte a Cristo, te niegas a doblegarte ante Él, su señorío, como salvador de pecadores. Del rey Agripa aprende lo siguiente: ser casi un cristiano no es ser cristiano, es ser eso mismo, casi un cristiano. Y aún más terrible es morir siendo casi un cristiano, porque morir cerca del reino de Dios, pero sin entrar en él, es perderse por siempre. Será lamentar por los siglos de los siglos haber estado tan y tan cerca de Cristo, haber escuchado su evangelio y aún así haberlo rechazado. Hay una gran diferencia, de hecho una diferencia eterna entre ser casi un cristiano y ser uno de verdad. Qué grande e incomprensible entonces es el amor de Cristo por pecadores como nosotros, ¿verdad? Algunos de ustedes han llegado a pensar o incluso a decir que ser cristiano es una locura. Otros han estado muy cerca de abrazar la verdad y sin embargo todavía siguen rechazando a Cristo. Pero a pesar de todo eso, el Señor sigue mostrando compasión hacia ti. Aún te llama a venir a Él, a arrepentirte de tus pecados, a poner tu confianza en Él para la salvación de tu alma. Y es lo que queremos para ti. Es lo que queremos para ti en esta mañana.
en esta tarde es lo que queremos para tu alma. Las mismas palabras que Pablo le expresó a aquellas personas, al rey Agripa cuando le dijo, por poco me persuades, dice el Pablo en el versículo 29, quisiera Dios que ya sea en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Mi amigo, una vez más he escuchado del Señor, seas de lo que hasta ahora has llamado el evangelio locura, o seas de lo que como el rey Agripa estás muy muy cerca del reino de los cielos, cualquiera de las dos condiciones, todavía estás perdido. Pero todavía en Cristo hay misericordia, todavía hay salvación en Él. Y nuestro llamado, mi llamado a ti en esta mañana, a la luz de lo que hemos estudiado, ven al Señor hoy para que halles en Él la salvación. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos por el honor de poder estudiar tu palabra. Cuánto temor debe infundir en el corazón el encontrarse en la condición de uno de estos dos hombres. Pero gracias, Señor, por hablarnos y presentarnos estos dos individuos, y aún de habernos presentado a Félix posponiendo la salvación para después. Que estos tres casos sean una advertencia solemne para aquellos que todavía siguen jugando la ruleta rusa con sus almas inmortales. Glorifícate en su salvación, Señor. Compadécete de ellos como te compadeciste de muchos aquí reunidos, para que el Salvador una vez más muestre que aún su brazo no se ha cortado para salvar. Glorifícate entre nosotros y ayúdanos ahora a hacer memoria de ti, Señor, con corazones agradecidos, a reconocer que si no hubiera sido por ti y por tu poderoso Espíritu, usando tu evangelio poderoso, si tú no hubieras abierto nuestros ojos, no nos hubiéramos vuelto a ti, no hubiéramos sido trasladados del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Pero hoy, por tu gracia, estamos aquí. Y por ello te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria. Y te rogamos que nos ayudes a hacer memoria de ti en una manera digna de tu nombre. Para tu gloria lo pedimos. Amén.